¿Todo tranquilo? Hola, profe. ¿Toda la clase? Arrancamos. La primera que se conectó, Catalina. ¿Cómo estás, Cata? Señor Carlitos ahí. ¿Qué tenés para presentarme esta semana y finiquitar la semana que viene? ¿Qué avanzaste? ¿Qué temas avanzaste? A ver, contame. Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Cata? ¿Tu tema qué era? Tengo una duda. Tengo una duda con respecto el problema de partida era la necesidad de disminuir los perros en la calle, y para eso lanzar un programa de castración masiva en situación de calle, o aquellos que ingresen al refugio canino. Bueno, sí. Pero tengo un problema con respecto a la observación. ¿Me escucha bien? Sí, más o menos, se te escucha un poquito de lejos, pero te escucho. Tengo un problema con respecto a la observación del fenómeno. Hay, por ejemplo, podría volcar datos de los ingresos que hay hoy en día para castración, en tanto a peso y tamaño de los perros, por ejemplo. ¿Qué conceptos matemáticos utilizarías? ¿Qué? ¿Qué conceptos matemáticos utilizarías en esa información, en esos datos? No sé, no pensé en eso, pero... Partir de allí. Pensando, no sé. Partir de allí. Cuando propongas una idea, primero pensá, ¿qué concepto matemático voy a utilizar para ver si tiene sentido lo que voy a aplicar? Pero por ahí tenés información que no es o sea, es relevante el tema, pero no te suma a tu actividad, o sea, a tu propuesta. ¿Entendés? Entonces trata de buscar un contenido, primero que nada, que tenga alguna especificidad en matemática, algún concepto, algún término matemático, algún contenido. A partir de allí decir, bueno, necesito esta información o no me sirve esta información. ¿Sí? Si no tengo contenido matemático. Porque por ahí vos decís índices estadísticos y bueno, sí, te sirve porque estás aplicando conceptos matemáticos. ¿Entendés? Claro, no sería tan porque no hay realizado eso. Lo que obtuve es la base de datos de los ingresos de las perras, por ejemplo, de diferentes tipos de tamaño, de diferentes tipos de peso, edades, y con qué se las empieza a medicar. Perfecto. Dependiendo de eso, cuánta medicación. En esa información que tenés ahí en ese recabamiento de datos, estás utilizando algunos conceptos matemáticos, muy básicos, pero son conceptos, es matemática, digamos, de alguna manera. Quizás cuando vayas profundizando más en la temática de la parte de castraciones, por ejemplo, vos decís, bueno, comienzo a trabajar con operaciones que impliquen contenido matemático a la hora de llevar a la práctica una castración, por ejemplo. ¿Me entendés? Ahí estás puntualizando más al animal, de lo biológico, y por ahí la información que tuviste extra no es tan relevante, ¿entendés? Salvo que vos te centres solamente al estudio estadístico de esas cuestiones, reglamento de datos, y tu contenido matemático sea la estadística. ¿Sí? Bueno. Pues yo recuerdo que vos querías por ahí ir hacia la parte de estudiar, por ejemplo, niveles yo creo que había dicho María, te había dado la idea, niveles no sé, de drogas que se utilizan, por ejemplo, para, ¿cómo se dice? ¿Cómo? En el modelo descriptivo que usted nos dio, que está en el libro, en lo que nos dio para que nos viésemos, en el modelo descriptivo, por ejemplo, en la observación del fenómeno, el ejemplo que da es, por ejemplo, la cantidad de medicación, cómo va bajando, que era el ejemplo que había comentado en clase. Sí. Y también empezaba a pensar en la cantidad de medicación que se le coloca a una perra y en cuánto tiempo, minutos, hace efecto, va haciendo efecto cada vez más hasta que se duerma la perra o... Entonces lo que puedo hacer también es, por ejemplo, comenzar como una especie de introducción, aplicando todos los relevamientos de datos estadísticos, y después ir centrando
tu trabajo puntualmente hacia el trabajo que implica la operación, por ejemplo, de la castración. ¿Entendés? Y ahí vos vas viendo otros contenidos matemáticos. Al principio tú utilizaste una tabla, un gráfico, estadístico y demás para como relevamiento de información, y que a partir de allí se hace toda esta puesta en práctica de castración de animales, a las perritas, y vos puedes ir teniendo en cuenta distintos factores que se tienen que tener en cuenta, como se mencionaba, el peso, la edad, la raza y demás, como parámetros estadísticos también, y después metiéndote de a poco a la parte de medicación. Así puedes hacerlo, digamos, si lo diagramas de esa manera. Es como que haces una especie de embudito de lo macro a lo micro, de lo general a lo particular, a lo que atañe a la operación en sí del animal. ¿Me entendés? Y ahí vos vas viendo, o sea, tu situación problemática inicial es, ¿cómo sería? Mantener un control sobre la natalidad de cachorros, sería una cosa así, de que perros en la calle, o pensar bien la situación que vas a plantear como problema disparador, y a partir de allí vos vas a buscar información que va a ser todos los datos estadísticos que puedas recabar, que te puedan brindar tus allegados, y después puntualmente hacia lo que es la operación animal, lo que necesita un veterinario, lo que necesita saber de conceptos matemáticos para llevar a la práctica la castración. ¿Entendés? Así sí, si lo vas como organizando. Y el problema de partida para mí es evitar la presencia de perros en la calle, o sea, que no existan cantidad de perros masivos en la calle. Perfecto. Perfecto. Ese es tu problema tu problema de partida. Claro. Está perfecto. Bien, si lo organizás de esa manera, sí. Perfecto. Después fíjate que los conceptos matemáticos que utilices también trata de ir como remarcando esos conceptos después en la conclusión cuando hagas. También ir viendo la posibilidad de trabajar este contenido en secundario y con qué temas abordarías esto en secundario. Vos tenés que pensar que el día de mañana este trabajo le tiene que servir para, por ejemplo, trabajar con, no sé, con alguna fórmula, alguna función, algún contenido matemático específico de lo que se te ocurra, ¿sí? Cada uno va a ir viendo qué tema desarrolla para, en función a ello, llevar lo que es extra áulico a lo áulico, ¿entendés? Que le sirva también. Esa parte que comenta de dónde, por ejemplo, en qué año podemos aplicarlo, o que contaba también en la clase, que un ejemplo y en diferentes años ir aplicando ese mismo ejemplo. Eso podríamos colocarlo en el tercer ítem que habla de la interpretación del modelo, si creemos que es correcto o no, y en qué año, por ejemplo, aplicaríamos. No sé si interpretación del modelo, creo que en el paso anterior, donde haces búsqueda de información, porque vos lo que estás haciendo ahí es como un relevamiento de información, característicos del animal, por ejemplo, ¿entendés? Más o menos por ahí. Después recién vos hacés un estudio más matemático a la cuestión, ¿sí? Cuando ya comenzás a utilizar las tablas, los gráficos, por ejemplo. Bueno, yo voy a unificar todo eso junto en una sola hoja. Diagramarlo con un borrador. Diagramarlo con un borrador. Pasame para que lo vea todo, ya digamos como una columna vertebral más o menos, y sobre ello vamos a ir puliendo, ¿sí? Cómo podemos ir mejorando y qué información vamos teniendo, ¿de acuerdo? Porque también todo parte en función a la información que vos tengas, ¿sí? Si tenés buena información, mucha, poca, amplia, información de calidad, ¿sí? Poniendo cantidad, sino calidad de la información, y a partir de ello puedo hacer tu estudio matemático, ¿no es cierto? Hacer eso, hacer como una columna vertebral primero con todo lo que ya tengas hasta el momento y después vamos puliendo. ¿Sí? La idea es que en la próxima semana más o menos tengas ya bosquejado, casi terminado el trabajito. ¿De acuerdo? Okay. Bueno. ¿Con quién seguimos? ¿Quién fue que se conectó después? ¿Quién quiere seguir? Si no, pregunto. Vamos a ir más o menos con 5 minutos cada uno, creo que podemos. Yo creo que entré después. Dale, Jessy. Te escuchamos entonces. ¿Qué tenías vos? Bueno, yo estuve armando más o menos. Nutrición y salud. A ver.
¿Qué averiguaste ya? Y como problema de partida, bueno, el problema de partida es un hombre de 35 años de edad, mide 173 centímetros y pesa 93 kilogramos. Su índice de masa corporal es de 31,1, así que se clasifica con obesidad de grado 1. Él quiere conocer sus requerimientos nutricionales para perder peso de forma sana. No realiza actividad física y no padece ninguna lesión. Eso puse. Eso último que me Y mencionaste, la última luego, oración, ese es tu problema de partida, Jessy. Esa es tu situación mm, problemática. Donde no tengo información ah, alguna, no tengo nada. Tengo el problema como sociedad, en este caso sería a una persona, fundamentalmente, vamos a poner vos, nutricionistas, vos tenés un problema que querés darle solución. ¿cómo? Tu problema es un hombre, una persona, necesita bajar de peso, las características que tiene es que no hace deportes y que más dijiste, que lleva una vida sedentaria, ¿me has dicho? Una actividad sedentaria, ¿me dijiste? Sí, no Lo último, realiza actividad física y no padece ninguna lesión. no padece ninguna No padece ninguna lesión. lesión. Bueno, esos son, Lesión, claro, sí, ninguna enfermedad. exacto, entiendo. No, lesión es una enfermedad. No sé, ahí me queda haciendo ruido si es lesión. Yo no entiendo lesión lo que es algo físico directo, por ejemplo, problemas de rodilla, problemas de articulación, una lesión de golpe, se entiende como una lesión. No presenta ninguna, ponerle afecciones de salud, podríamos decir, ¿no? En términos generales, por ejemplo. Después lo que vos vas a hacer es investigar a la persona, por ejemplo, si fuma, si consume bebida alcohólica, cómo es la alimentación que tiene, y a partir de allí todo lo que dijiste al principio, ¿entendés? Es como que doy vuelta una inversión a eso que me mencionaste. ¿Cómo sería si me lo invertís? Decime primero la última frase y después léeme lo que leíste al principio. Fíjate cómo cambia la idea. O podría quedar un hombre, quiere conocer sus requerimientos nutricionales para perder peso de forma sana. No realiza actividad física y no padece ninguna patología, le cambié. Incluso eso es extra, incluso. Eso último que me dijiste ya es extra. Eso es parte de la investigación ya. ¿Sí? Tu problema de partida es lo primero que dijiste. Una persona necesita, como dijiste, de que va a bajar peso, conocer su índice, ¿cómo es su requerimiento nutricional. Sus requerimientos nutricionales. Bueno, ese es tu problema de partida. El problema de partida puede ser una oración, no necesita que sea un Ujú, texto muy elaborado. Tienes un problemita de partida. ujú. Te tiro una, quiero hacer un puente. Quiero hacer un puente, ese es el problema de partida. Quiero hacer un puente en la vereda de mi casa, porque tengo una zanja, ponele. Ese es mi problema de partida. El problema es que quiero hacer un puente, pues necesito obviamente para poder Entonces, salir como de que casa. mejor quedaría un hombre que quiere perder peso de forma sana, ¿no? Entonces, quedaría Exacto. mejor. Claro, la persona necesita perder Mm, peso y conocer su requerimiento nada más. Hasta ahí, ¿viste? Ese es tu problema de partida. ujú. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál sería? Y ahí busqué información Según el marco teórico, ¿cuál sería el de siguiente paso? cómo calcular A todos les pregunto, ¿cuál sería el siguiente paso la para Jessica observación ahí? del problema. ¿Eh? ¿Cómo? Observación del problema. Perfecto. Entonces ahí comenzás vos a investigar sobre el problema. Si lo que vos querés es conocer cómo una persona puede mejorar sus ¿cómo es? Características nutricionales, ¿cómo sería? ¿Qué necesito saber? Y bueno, primero si tiene algunos vicios, si tiene problemas de salud, si cuánto mide, qué edad tiene, cuánto pesa la persona, ¿sí? Si hace deporte, si Claro, entra eso, si entra primero todo eso. sería ¿Sí? mm, Como que voy a buscar la información. Bueno, edad. tengo el problema, ahora busco información. Busco y hago una pila de información. Entonces, la información organizo, que lo puedo organizar a través de una tabla, de un gráfico, una tabulación. Como le decía Catalina, ella puede, por Profe, ejemplo. ¿Sí? en la observación del problema, ¿va toda la información nomás o basándome en el problema de partida? Partiendo del problema de partida. Pero Ah, lo que vos haces es agregar lo más general información, sería. claro, de todo lo que influye a la nutrición. Ahí ya vos podés meterte Ujú, incluso a la parte de investigación respecto a la temática biológica, ¿no es cierto?, el cuerpo humano, cómo funciona, qué son las kilocalorías, ujú. eh,
cuántas kilocalorías quema una persona por día, cuánto necesita de consumir para poder Claro, determinar la eso, actividad que a eso haga. me vas. Exactamente, ¿me entendés? Todas esas cuestiones. Ahí vos vas teniendo, después, Y bueno, ahí cómo se calcula todo, el siguiente paso, ¿cuál sería? y recién la formulación en términos matemáticos. Perfecto. Entonces Y ahí ahí vos, como que resuelvo el problema, ¿no? claro, ahí vos vas tirando, digamos, ideas de conceptos matemáticos. Todo lo que vos sepas de matemática que te pueda ayudar a solucionar el problema, desde decir, bueno, cómo se pesa la persona, cómo se mide, ¿no? Vamos a lo más básico, ¿no es cierto? Lo más tonto, por así decirlo, pero que necesito saber cómo pesar a una persona, ¿no? Necesito entender cómo funciona el peso de una persona. La altura, influye la altura respecto al peso, hay una El relación índice peso-altura, corporal. y ahí entra el concepto de índice de masa corporal. ¿Cómo se calcula ese índice de masa corporal? ¿Y por qué se calcula de esa manera? ¿Por qué es el cociente entre esta medida y esta medida? ¿Entendés? Y ahí ya entra en todo el juego el razonamiento matemático, la lógica matemática, los conceptos matemáticos que puedas utilizar. ¿De acuerdo? También puedes hacer ya comparaciones con otros pesos, otras personas. Todos tienen el mismo índice de masa corporal. ¿Qué pasa si me peso yo, me mido, me peso y calculo un índice de masa corporal? Y tengo dos índices de masa corporal. ¿Cuál es el correcto? ¿El mío o el de la persona que estoy investigando? Y si comienzo a ver otras características, otras personas, puedo hallar un promedio y decir, bueno, este es el promedio estándar de un índice de masa corporal. Viste que a veces descargamos, por ejemplo, las apps de los celulares para hacer gimnasia. Vos seguramente, Jessica, debes conocer varias apps de gimnasios. Y dentro de ajustes o dentro de opciones te aparece también cálculo, te pide la altura, el peso, y te hace un cálculo de índice de masa corporal. Y te dice, en verde está bien, en rojo está bajo peso o en el extremo está sobrepeso. ¿Cómo sé que ese parámetro es el correcto? Y no hay más un desplazamiento más hacia este lado o hacia este otro lado. ¿Por qué? Porque evidentemente entre una población, una muestra, se hizo un promedio y se estimó lo que sería el índice de masa corporal promedio de las personas, porque no todas vamos a estar en sobrepeso o no todos estamos bajo peso. ¿Sí? Son casos puntuales. Entonces, los que están bien me sirven como parámetros para decir, bueno, este es el parámetro correcto de un buen índice de masa corporal. Ya por sobre esto es sobrepeso, por debajo es de bajo peso, por ejemplo. ¿Viste? Y ahí estás haciendo estudios matemáticos. Está muy bueno ese temita, ¿eh? Está muy bueno. Entiendo. Aparte con el tema de trabajar, por ejemplo, en el secundario, que es una etapa, digamos, donde interesa estas cuestiones de mi cuerpo, estudiar y aplicar matemáticas en relación a lo que me pasa biológicamente es maravilloso, ¿no? Es interesante. Sí. ¿Sí? ¿Estamos más o menos organizados entonces? ¿Con esa idea? Sí, profe, ahora entiendo mejor. Sí. Yo creo que el tuyo está bastante fácil de armarlo porque está bien secuenciado, o sea, uno identifica las etapas con claridad. Distinto del caso de Catalina, está un poquito más confusa esas etapas y eso es lo que ya está luchando ahora, cómo organizar esas etapas. Por eso le decía, por ahí los temas, a veces más sencillos, me organizan de manera más fácil, que no significa que sea sencillo es menos interesante, porque es un tema muy interesante el hecho de entender el peso de una persona y todas esas cuestiones. ¿Estamos así, más o menos? ¿Cata? ¿Te escucho? Sí, profe. Antes de pasar. ¿No? ¿No se te escucha, Cata? Ahí está, ahora sí, Ahora sí. prendí el micrófono. Una consulta con respecto a lo que estaba comentando Rosy de los conceptos y demás, de cuáles utilizar y de dónde colocarlos. En la parte de observación del fenómeno, ahí tenemos que colocar qué conceptos matemáticos utilizamos, o en el tercer ítem. En el tercer ítem. En el segundo, donde vos buscas esa información respecto al problema que tenés. Lo cual muchas veces implica uso de conceptos matemáticos. Porque si estoy buscando, por ejemplo, información sobre, en tu caso, por ejemplo, sobre parámetros de cantidad de perritos que están en la calle o índice más o menos control de estadístico, eso de alguna manera estoy metiendo en matemáticas ya de antemano, pero a partir de la información que estoy buscando. Que esa información antes atravesó por todos estos pasos, ¿entendés?
para buscar en internet, encontrar información respecto a mi ciudad, de cómo están los índices de perros en contexto de calle, por así decirlo, alguien debió haber hecho todo estos pasos, de ponerse a recabar información, buscar información. El problema es cuántos perros hay en la calle, habría sido ese problema en ese momento, ¿no? La gente dice cuántos perros hay en la calle, salgo y en la calle está llena de perros. ¿Cuántos hay? ¿En qué barrio? ¿Qué zona? Bueno, ahí empezó a buscar información, hacer un relevamiento de datos, comienzo a tabular toda esa información y ahí tengo unos gráficos a partir de eso, y hoy eso ya es tu información para vos, para esta otra situación, castración en tu caso. Es como que necesitaste de que alguien haga eso antes para vos tener información ahora. ¿Entendés? Es lo mismo que le decía, por ejemplo, cuando se planteaba la situación, el problema de colocar un container en un X punto de 3 barrios, ¿se acuerdan? O 3 ciudades, creo que era la situación. Alguien debió antes haber hecho ¿cómo se dice? Para saber la cantidad de personas que hay. ¿Cómo es? Lo que se hace cada 10 años. Censo. Un censo. Alguien debió haber hecho un censo para yo tener hoy la información de que en este pueblo hay tantas personas, y a partir de allí tomar decisiones para solucionar ese problema. ¿Sí? Alguien con el censo atravesó por todas esas etapas también. ¿Entiendes? Buenísimo, profesor. Bien, 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 bien. ¿Con quién seguimos? María, ¿tenés ganas? Te noto ahí concentrada, prestando atención. Después sigo con Victoria, Belén, Cristian, Santiago, María José Cerramos. Hola, profe, ¿cómo está? Hola María, ¿todo bien? Muy bien. Sigo investigando y me interesa porque creo que puedo, pero en realidad tendría que armar la situación problemática porque tengo por ahí acceso a una profesional, una doctora, para el tema de cómo se calcula el suministro de anestesia, por ejemplo, en las cirugías de parto. Y de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad de la persona, de acuerdo al ritmo cardíaco, creo que también tiene que ver, todos tienen problemas de ese tipo. En fin, yo ¿Habías me cambiado? comuniqué con una profesional. Sí, cambié. Estamos en tiempo. Porque, qué sé yo, por ahí, el tema de los tiempos con esta persona, por ahí me puedo manejar mucho mejor. Y entonces se me dio por elegir ese tema, esta temática. Buenísimo. ¿Cuál sería tu problema de partida? ¿Qué es lo que vos querés saber? Tendría ahí, por ejemplo, bueno, eso es lo que estaba por decir. Por ejemplo, ahí yo tendría que tener un caso real de una persona y lo que yo necesito es hablar con esta doctora es, por ejemplo, que me detalle el caso de un paciente. Por ejemplo, se le quiere suministrar anestesia a la persona tal, con un nombre real, con tanto de peso y la cantidad exacta de anestesia que necesita, ¿no es cierto?, de acuerdo al tiempo que se requiere para llevar a cabo la cirugía de una cesárea. Sería, en este caso. Entonces, tu Ese problema sería de partida es cómo determinar la cantidad de anestesia a colocar a un paciente para determinada operación. la cantidad de anestesia ¿Sí? de un paciente. Exactamente. ¿Cómo se determina o cómo se calcula? O ponerle como adjetivo que quieras. Ese es tu disparador, ¿sí? Esa es tu pregunta. Esa es tu duda, tu inquietud, tu incertidumbre. A partir de ahí, bueno, vos vas a contactar con personas especialistas que te puedan brindar información o acceder a algún material bibliográfico, fuente de internet, donde sea, en donde te... No, y aparte seguramente se tiene en cuenta una fórmula, ¿no es cierto?, para calcular exactamente de acuerdo al peso de la persona. Y a eso es lo que vos querés llegar. Yo, por ejemplo, soy una persona que tuve 2 cesáreas, que más o menos incluso me siento como más familiarizada con el tema como para poder explicarlo. Perfecto, es un tema de tu interés y lo que traten de buscar es un contenido donde ustedes puedan plasmar buen contenido matemático y donde digan, mira, acá se usa mucho matemática para esta cuestión.
Eso tiene que preguntarse. Claro, aparte las diferentes variaciones también que pueden haber. Pero por ahí un tema que puede estar bueno, me interesa y digo, quiero investigar sobre el tema, pero no sé. Inclusive las complicaciones también cuando se utiliza mal la anestesia. Ahí está, buen punto, también. buen punto. Es como una variable que también se puede tener en cuenta en el desarrollo del. Exacto, ahí entra en juego la rigurosidad. ¿Qué camino es el erróneo? Porque ¿qué puede pasar acá si sigo por este camino? Claro, la negligencia sería. O sea, ¿qué cálculos matemáticos puedo llegar a quizás no restarle importancia y de tal forma que nosotros tenga consecuencias serias? Exacto, exacto. O sea, obviamente que el objetivo básico de la situación es resaltar la importancia del contenido matemático para resolverlo y bueno, de su uso, ¿no es cierto?, en la parte de la medicina en este caso. Ok, entonces también el mismo trabajo que tenés que Catalina, que buscar en la estructura de tu trabajo, encontrarle por lo menos una estructura vertebral, después a partir de ahí comenzar a llenar para tener un buen trabajo completo. ¿Sí? Ese sería tu objetivo ahora. ¿Sí? Ya tenés esta semana definir eso. Si hay que pulir algunos detalles como para poder estar bien plasmado el trabajo, que quede bien claro, consistente. Profe, ¿la fecha para cuándo quedó? Tenemos que pasé ya la fecha, ¿no? ¿En el aula estaba? ¿En el grupo? Creo que le dije para... Del 10 al 18. Exacto, hasta el 18 tenemos. Creo. Esa semana sería... No sé si tenemos presencial tenemos esa semana. Sería la semana que viene, ¿no? ¿La semana que viene? No, a ver, del 10 al 18, claro, sería la semana que viene. Y nosotros tenemos martes y jueves, o sea que para el 13 ya tendríamos que tener un bosquejo presentado, ¿sí? Por lo menos presenten el archivo para el 13, a más tardar. O si ya tienen para la semana que viene, para el martes, mejor. Entonces sí, ya pulimos los detalles que haya que hacer y el 13 lo presentan, ¿sí? Porque después queda la exposición a hacer el video, ¿sí? Y ya en la semana del 17 vamos a tratar de continuar el siguiente tema para que no se nos vayan mucho las fechas y tengamos buen margen de tiempos. Bien. ¿Estaría bien entonces la selección del tema, profe? La idea está buena. Después quiero ver sangre, como digo. No de la medicina, sino quiero ver contenido matemático. Quiero ver qué tan rico es en conceptos matemáticos. Ahí es donde yo voy a apuntar mucho. Cuando veo buen contenido matemático, y obviamente que tenga coherencia con el trabajo a presentar, sentido, es ahí donde voy a apreciar mejor el trabajo y voy a ver qué tan útil es la matemática en esos puntos que ustedes han elegido. ¿Sí? Ese es el objetivo de ustedes, esa es la actividad. Victoria, ¿sigo con vos? Sí, yo sigo. Bueno. Bueno, yo sigo con el tema de la herencia genética, nada más que ahora me enfoqué más a un tema en específico, que sería la importancia de la herencia genética, pero en las enfermedades hereditarias, porque por ahí, para calcular, digamos, qué enfermedades puedo heredar de mi madre, mi padre, de mis abuelos, o sea, todo eso se puede calcular. Qué buen tema. Entonces, no, problema de partida. Ahí se tornó más interesante, te decía, porque no solo estás tratando de ver algo genético de lo visual, de la imagen, del parecido, de los rasgos físicos, sino ya un poquito más profundo a cuestiones que atañen a la salud, ¿sí? Eso está mucho más interesante todavía. Hacer rapidito, sí, porque... rapidito, me quedan 10 minutos. Rapidito me contás, sí. Vicky, ¿cómo vas? Dale. Bueno, la enfermedad hereditaria, mi problema de partida, en realidad no sé si es un problema de partida en sí, porque tengo varias preguntas. ¿Por qué es tan importante la genética? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué es importante la genética para mí y mi familia? Bueno, ese sería, y tendría que formular el problema de partida, y después tengo la observación del fenómeno, que es estoy re en esa parte, porque primero quiero ver bien de qué se trata el tema, y ahí voy a saber qué contenidos matemáticos voy a ir usando, voy a ir sacando, porque claramente se puede usar probabilidad, pero voy a ver si me puedo meter un poco más y ver qué saco de ahí. ¿Y vos tenés algún procedimiento matemático realizado en función a la genética?
¿Algo de antemano ya has visto? Que yo ya, sí, tengo acá un cuadro que usaban y que de Ujú. ahí que se calcula, Bien. Ya tenés ya, que no es que se vos, usa con letras. está bien. Yo creo que no quiero Claro, que, sé dónde se usa. exacto, yo lo que quiero es que se pongan ustedes a intentar dar respuesta, porque capaz que esto lleva mucho más tiempo, obviamente, alguien que esté pensando, un biólogo, un científico, esto lleva años a veces encontrar alguna demostración matemática o una fórmula, o algún mecanismo, un desarrollo matemático que me permita solucionar. Nosotros estamos metiendo en 2 semanas, ¿no es cierto? Obviamente tenemos que saber antemano cómo finaliza el cuentito, ¿se entiende? Así que está, Vicky. Sí, sí. Además, por último, hay en secundaria que en biología hay un tema que enseñan las profesoras que es probabilidad de la herencia genética, para herencia Buenísimo, genética. Y bueno, buenísimo. y Cuando, ahí cuando apliques se van a... probabilidades, yo todavía no estoy inventando probabilidades en secundaria, pero veo si por ahí me puedes anotar una mano, te voy a pedir ayuda. Porque todavía estoy en la parte de estadística. Te puse presión, tax. Belén, contame rapidito qué tenés hecho. Pobre, la dejé última y estoy corriendo ahora, perdón. Contame tu situación problemática nomás y si más o menos estás encaminada Eh, con... sí. Y ahora que explicó Jessica, digamos, su problema de como que La Jessie más clara que estaba todas, ¿no es media cierto? perdida, pero ella decidí hablar sobre COVID, pero... ¿Eh? La de Jessie es la más clara, ¿Cómo? digamos, como la de Jessica es más clara porque es la que mejor se adapta a la comprensión. Claro, o sea, estaba entendiendo un poco la estructura, pero cuando ella explicó se entendió bien. Bueno, mi tema básicamente es COVID, pero quería basarme más en la pasión, no basarme en datos estadísticos, sino estuve mirando videos y se lo representa mucho con lo que son las funciones y también ecuaciones diferenciales. Todavía no me, o sea, estoy buscando teórico de los dos para ver cuál me convence más, digamos, para relacionarlo con ese tema. Y me falta plantear el problema, digamos. Por este tema Bueno, estaba mirando, digamos, el PDF y eso, no, cómo era el proceso de hacer el trabajo, pero ahora que explicó Jessica me quedó bastante las claro y etapas. más de lo que Claro. explicando, digamos. Guíense por las etapas que fui mencionando, Pero que... básicamente, ¿Belén, te perdimos? Se tildó su internet. Bueno. se me cortó, Está Belén. Esta se semana me cortó tratar, ahí. dale, esta semana tratar de definirme esos 3 primeros pasos Sí. y pasarme durante la semana, mañana, pasado, jueves, viernes, no hay problema. Entonces, Sí, más o menos para entender, sí, eso pensaba hacer. dale, vayan pasándome lo que ya tengan, chicas. Pasen al grupo, compartan, que sus compañeros vean más o menos la estructura de uno, le da idea al otro y así sucesivamente, ¿no? Que sea mutuo también. Total, cada uno tiene un tema distinto, nadie puede copiar nada, o sea, sí, por lo menos la idea, ¿no? Cristian, ¿está por ahí, Cris? Cristian, Sí, profe, acá estoy. ¿cómo estás, pa? Contame, Pero tu bien, usted. temita, tu tema y cómo vas estructurando ya. Y bueno, yo ahora que escuché más o menos a mis compañeras, medio que quedé fuera de juego, dijo, ¿Por qué? porque, No. porque yo me estaba más basándome en la parte, como le había explicado, de lo que era el crecimiento de bacterias, y eso, y usted me dijo que busque algo más complicado. Y bueno, No, hay pero más yo me complicado. enfoqué más desde el punto de vista, me enfoqué más en la parte de cálculos matemáticos. Yo, por ejemplo, para no irme muy de mi tema ya de lo que tenía estructurado, decidí agregarle lo que es funciones derivadas al mismo tema, que también se trabaja con la velocidad de crecimiento de las bacterias, el cálculo de la velocidad con la que crece un determinado grupo de bacterias en un determinado tiempo. Dale, seguí con esa, seguí con esa. Ahí está. Pues aparte, dentro de lo que es crecimiento de bacterias, de virus, más poblacional y demás, se utiliza y se analiza mucho en profundidad las funciones, ¿sí? Y tenés mucho para trabajar. Límite derivada integral, tranquilamente podés trabajar con esas temáticas. Sí, sí, Por el tipo de crecimiento justamente por que... eso yo le,
lo que yo les planteaba, como había presentado la primera vez, comenzaba mi tema, comenzaba con lo que eran las funciones exponencial o logarítmicas, y aparte a eso agregarlo la velocidad, el cálculo de la velocidad con la que crecen Vale, aparte. perfecto, le complementás un Que poquito para más. eso sí, exactamente, ahí ya agregaríamos temas como lo que es función cuadrática, función derivada, Bueno, también el pico en el que empieza a decaer los máximos, el mínimos, crecimiento, ok. exactamente, máximos, mínimos, todo trabajando a través de lo que es la función derivada. Buenísimo, Cris. Dale, seguile por ahí. No cambies. Seguí con ese tema, seguí por esa estructura matemática que estás planteando, que estaba interesante. Y bueno, más o menos mostrarme algo en esta semana también que tengas ya armadito, ¿sí? Bueno, listo, profe, gracias. Santi, te escucho y me queda bajo. Hola, profe. Santi, tenés un minuto para contarme. Yo me quería enfocar en lo que es la agricultura, pero sigo buscando variables para la fertilización y el riego de cultivos. ¿Todavía no tenés tu Pero situación disparadora, tu problema disparador? no, todavía no tengo, Todavía, profe. bueno. Sigo buscando. Vale, empezá por ahí, o sea, buscá ya un contenido donde tenga desarrollado conceptos matemáticos aplicados a esas cuestiones que planteas, y a partir de allí formulás un problema, ¿sí? Un problema de partida. Luego ya vas a tener la información y la estructura de modelización matemática, ¿sí? Entonces, está bastante atrás todavía por lo que me doy cuenta. Así no ataca, al toque ya te doy al vuelo que estás un poquito todavía perdido. Tratar de definir esta semana, Santi, ¿sí? Jueves a más tardar, tirame la idea ya por lo menos y mostrarme algún marco teórico en el cual tengas tu respuesta, tu posible trabajo, digamos, tu idea por lo menos. ¿Sí? Bueno, profe. Vale. ¿Por el WhatsApp le paso o por dónde? Sí, el grupo nomás, al grupo ahí vemos todos. No pasa nada. Estamos en confianza, hacemos todo confianza. Bueno. Majo, te escuchamos y cerramos contigo. Profe, yo lo que tengo es un problema, el cual yo tengo que determinar qué cantidad de insulina deben tener para 4 USPs que van a requerir, o sea, resolverlo a través de matrices. Eso me acuerdo tuyo. El tuyo estaba bastante bien. Sí. Matrices. Listo, Majo. Seguí por ese camino, plantear la situación bien, que quede bien estructurada el problema de partida, y ahí ya tenías todo casi armadito con eso de matrices. Yo creo que ahí hay que simplemente estructurarlo a partir de los conceptos que trabajamos en el marco teórico, y lo tuyo está bastante avanzado. Si es ese mismo que me mostraste la clase pasada. Sí, profe, el mismo es. ¿Ah? Bueno, chicas, un minuto me queda. Simplemente cerramos esta parte como para saber cómo estaban avanzando. Para el jueves, me pasarían ya sus trabajitos en borrador, digamos, en borrador entre comillas, en Word que tengan ya hecho al grupo, y les hago una pseudo devolución, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Llegan para el jueves? Bueno, profe. Bueno, estamos, chicas. Entonces el jueves, espero a más tardar viernes, no hay problema, un día más, un día menos, y ya les hago una devolución como para ir puliendo cada trabajito. Se pueden desconectar nomás. Bueno, profe, gracias. Listo. Nos vemos, chicas, chicos. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, hasta luego.